¿Qué pasaría si el sufrimiento que llevas a cuestas no fuera una maldición, sino una forma sagrada de comunicación? ¿Y si tus impulsos más destructivos fueran en realidad señales codificadas de algo mucho más profundo que tú mismo? Esta no es una visión común ni aceptada fácilmente. La mayoría dirá que caer en una adicción es símbolo de debilidad, de fallo moral o desequilibrio psicológico. Pero lo que he llegado a comprender tras años de observar almas en crisis, es algo que el dogma tradicional no puede aceptar. La adicción no es un error. Es una voz. Es un idioma que pocos pueden entender, pero que habla directamente a aquellos que han sido elegidos para despertar. Las personas atrapadas en ciclos de deseo y culpa, aquellos que una y otra vez caen en la misma trampa a pesar de sus promesas, no están simplemente fallando. Están escuchando un llamado, no con palabras, sino con un fuego interno que consume desde adentro. El anhelo que no cesa, la ansiedad que se apodera del cuerpo, la urgencia inexplicable por llenar un vacío que nada llena, todo eso no surge del azar. Es una forma de diálogo que se libra en el alma. Cuando la compulsión se repite, cuando uno se siente arrastrado hacia aquello que más desea evitar, algo muy antiguo está ocurriendo. Ese tirón constante no es castigo, es orientación. Es como si una fuerza invisible empujara con insistencia hacia una verdad que ha sido olvidada. Las sustancias, los placeres prohibidos, el control obsesivo, la necesidad de reconocimiento o incluso el sufrimiento autoimpuesto, no son simples vicios o errores de juicio. Son señales, pistas de que algo dentro de ti no puede conformarse con lo superficial. Muchos logran disfrutar de placeres mundanos sin destruirse en el proceso. Comen, beben, aman, trabajan y siguen adelante. Pero otros, tú quizás, no puedes. Lo que para otros es un momento pasajero, para ti se transforma en un abismo. ¿Y si eso no fuera una desventaja? ¿Y si ese desajuste fuera la marca de un propósito más profundo? Porque el alma que no se sacia con lo común está destinada a buscar lo extraordinario. Hay una sed que nace en lo más profundo del espíritu. No es de agua ni de éxito ni de compañía. Es una sed que nada del mundo puede apagar. Algunos la sienten apenas como un susurro, pero en otros arde como fuego en el pecho. Son aquellos que han sido señalados, escogidos por algo más grande, para atravesar un proceso de ruptura y renacimiento. Esta sed espiritual no es para todos. Solo unos pocos la sienten con una intensidad que los consume. En el rostro de un adicto se puede ver el reflejo de esa lucha. No es simplemente una persona huyendo de su dolor, es alguien que está siendo empujado hacia un encuentro con lo sagrado, aunque aún no lo sepa. Cada intento fallido por detenerse, cada recaída, cada noche de vergüenza y desesperación, es parte de un proceso mucho más complejo, una transformación que no puede darse en la superficie. Observé que cuanto más alguien lucha contra su deseo, más fuerte se vuelve ese deseo. Como si el acto de resistir reforzara el lazo con aquello que intenta evitar. Es porque el deseo no está ahí para ser aplastado, sino comprendido. Cuando uno intenta eliminar una parte de sí mismo sin entenderla, solo consigue que crezca en la oscuridad. El error no es sentir esa urgencia. El error es no escuchar lo que esa urgencia intenta decir. Porque detrás de cada impulso hay una historia, una herida, una búsqueda. Y hasta que no se desentrañe el significado oculto de ese llamado, la sed no desaparecerá. La adicción no viene a destruirte, aunque muchas veces lo parezca. Viene a mostrarte lo que has ignorado. Viene a llevarte a un punto donde ya no puedas seguir huyendo. Es en el silencio después de la caída donde el mensaje se vuelve más claro. Cuando ya no sabes quién eres, cuando sientes que todo lo que era se ha desmoronado, es entonces cuando comienza el proceso de reconstrucción. No como antes, no desde la máscara que solías mostrar, sino desde una esencia mucho más honesta. Desde un yo que se atreve a mirar su herida en lugar de taparla. Porque hay un hambre que no se calma con comida, ni con elogios, ni con relaciones pasajeras. Es un hambre que viene de un lugar que no puedes nombrar, pero que sabes que existe porque lo sientes cada día. Intenta satisfacerlo con lo que tienes a mano, pero cuanto más consumes, más crece. Y eso no es casualidad. Es un mecanismo divino. Es una forma en que algo superior intenta decirte, no es por ahí. Esa sed que no cesa es el comienzo del despertar, porque el alma que se da cuenta de que nada la satisface, empieza a buscar en otro lugar, ya no en lo externo, sino en lo interno, ya no en el ruido, sino en el silencio. Es en ese momento cuando comienza a cambiar la naturaleza del deseo. Ya no se trata de llenar un vacío, sino de entender por qué está ahí. Los impulsos destructivos, cuando se observan con atención, se convierten en puertas hacia zonas ocultas del ser. Son accesos a partes que han sido rechazadas, negadas, enterradas por miedo o vergüenza. Pero siguen ahí,
esperando ser reconocidas. Y si no lo haces, ellas encontrarán formas de manifestarse. La adicción es una de esas formas. El problema no es sentir esa fuerza interna que te empuja hacia algo. El problema es no saber qué significa. Muchos intentan suprimirla con fuerza de voluntad, con normas, con castigos. Pero eso no funciona porque no estás tratando con un enemigo externo. Estás frente a una parte de ti que clama por atención. Y cuanto más la ignoras, más fuerte grita. Esa parte ignorada, negada, silenciada, es lo que Jung llamó la sombra. Y la adicción es, muchas veces, la forma en que esa sombra se hace visible. No para castigarte, sino para obligarte a mirarte con sinceridad. Cada recaída, cada momento de desesperación, es una invitación a dejar de escapar y comenzar a escuchar. Porque lo que se esconde detrás del hábito no es simplemente debilidad. Es dolor. Es ausencia. Es una desconexión tan profunda que solo el exceso logra aliviarla momentáneamente. Pero ese alivio es engañoso. Dura poco. Y te deja peor que antes. Hasta que un día entiendes que no se trata del objeto del deseo, sino de lo que representa. Que el alcohol, la droga, el comportamiento, no son el problema. Son señales. Y es entonces cuando algo dentro comienza a cambiar. No porque hayas vencido la adicción, sino porque has comenzado a entenderla. Porque has dejado de verla como enemiga y has empezado a tratarla como guía. Porque ya no estás luchando contra ti mismo, sino acercándote a ti. Y eso, aunque no lo parezca, es el primer paso hacia la libertad. No todos están destinados a recorrer caminos de sombras tan densas, pero quienes lo hacen, llevan dentro de sí una chispa diferente. Son aquellos cuya alma parece haber sido tocada por un anhelo que no se sacia con lo cotidiano. Viven en constante tensión entre lo que desean y lo que temen, atrapados en una batalla interna que parece no tener fin. Esa lucha, sin embargo, no es castigo. Es preparación. Cuanto más profunda es la herida, más potente es la transformación que puede surgir de ella. No se trata de una simple metáfora. Es una realidad interna que se revela con crudeza. El deseo de escapar, de adormecer la conciencia, de dejar de sentir, es en realidad una señal de que sientes demasiado. De que tu alma ha sido expuesta a verdades que aún no sabes cómo sostener. Los que caminan por la senda de la adicción no son débiles. Son intensos. Son aquellos a quienes el mundo ordinario no basta. Por eso buscan. Por eso insisten. Porque, aunque no lo sepan conscientemente, están intentando regresar a una verdad perdida. Intentan recordar quiénes eran antes de la herida, antes del dolor, antes del olvido. Pero en esa búsqueda, caen en trampas disfrazadas de alivio. El alcohol promete olvido. Las sustancias prometen euforia. El exceso promete control. Pero todos mienten. Todos conducen al mismo punto de partida, el vacío. Y ese retorno constante al lugar del que se intentó huir, es parte del diseño. No un fracaso, sino un recordatorio. Una llamada a mirar más allá de la superficie. La adicción crea un ciclo. Promete libertad, pero entrega cadenas. Ofrece placer, pero deja culpa. Se presenta como la salida, pero encierra más profundamente. Y sin embargo, este ciclo no es sin sentido. Hay un patrón, un ritmo, una estructura que, al ser comprendida, revela su propósito oculto. Porque cada caída lleva consigo una lección. Cada recaída arranca una capa más de mentira. Cada noche de desesperación acerca al alma un poco más a su centro. He visto cómo quienes sufren estas batallas internas, también poseen una capacidad especial para ver en los demás lo que nadie ve. La sensibilidad que los lleva a sentirse consumidos por su dolor, es la misma que los conecta con el sufrimiento ajeno. Son faros rotos, sí, pero faros al fin. Portadores de luz que aún no saben cómo sostener. Y es precisamente por eso que no pueden simplemente dejarlo. Porque no están lidiando con un simple hábito. Están lidiando con el eco de una herida espiritual. Con una desconexión tan profunda que se manifiesta en el cuerpo, en la mente, en cada decisión diaria. El problema no es la sustancia. Es lo que representa. Es lo que intenta reemplazar. Muchos intentan abordar la adicción desde la fuerza. Resiste, dicen. Sé fuerte. Pero lo que pocos comprenden es que cuanto más se resiste desde el ego, más se fortalece la compulsión. Porque lo que está en juego no es fuerza de voluntad. Es rendición. No rendirse en el sentido de ceder, sino en el sentido de aceptar que se está frente a algo más grande, más antiguo, más profundo que uno mismo.
Rendirse es reconocer que no se puede continuar peleando contra una parte de uno sin destruirse en el proceso. Es comprender que el camino no es hacia arriba, sino hacia adentro. Que no se trata de ascender superando el deseo, sino de descender hasta entender su raíz. Solo allí, en ese descenso, puede ocurrir la verdadera alquimia. Y este descenso es aterrador, porque obliga a enfrentar todo aquello que se ha intentado evitar. El miedo, la rabia, la tristeza, la culpa, los traumas no resueltos. Todo eso sale a la superficie cuando se detiene la huida. Pero es en esa exposición que comienza la transformación. Porque ya no se trata de controlar el dolor, sino de escucharlo. Cada recaída no es una señal de que estás perdido. Es una oportunidad de mirar más claro lo que te duele, de dejar de disfrazar el problema, de dejar de culparte, de entender que hay algo dentro de ti que está pidiendo ser visto, escuchado, abrazado, no con juicio, sino con compasión. Algunos llaman a este proceso tocar fondo. Pero ese fondo no es una condena, es una revelación. Es el momento en que ya no puedes seguir sosteniendo la máscara. Cuando todo se derrumba, lo que queda es lo esencial. Y ahí, en esa desnudez absoluta, se encuentra la verdad. Comprendí que el adicto no necesita más fuerza. Necesita más amor. No necesita más disciplina. Necesita más verdad. Necesita recordar que lo que está buscando no está afuera, ni en un frasco, ni en una dosis, ni en un momento de éxtasis. Está dentro. Siempre estuvo dentro. Solo que fue olvidado, tapado, enterrado bajo años de dolor, vergüenza y desconexión. Y ese es el gran giro. Cuando en lugar de pelear con el deseo, se decide escuchar su mensaje. Cuando en lugar de juzgar la recaída, se explora su significado. ¿Qué te llevó allí otra vez? ¿Qué parte de ti fue ignorada? ¿Qué necesidad no fue atendida? Porque la adicción no es más que un reflejo de un hambre más profunda. Y si se sigue alimentando solo el síntoma, el hambre real nunca se saciará. No hay cura mágica. No hay solución instantánea. Pero hay camino. Hay posibilidad. Y empieza en el momento en que decides dejar de luchar contra ti y comienzas a comprenderte. Empieza cuando sueltas la culpa y abrazas la responsabilidad. No como castigo, sino como poder. El poder de ver con claridad. El poder de tomar decisiones desde la conciencia, no desde el vacío. Esa es la tarea más difícil, porque implica abandonar la ilusión de que hay un salvador externo, que alguien más vendrá a sanarte, a rescatarte, a llenar tu vacío. No vendrá nadie. Y eso no es una tragedia, es una bendición, porque significa que el poder siempre estuvo en ti, solo que no lo sabías, y ahora lo intuyes, lo sientes. Por eso estás aquí, por eso vuelves a levantarte, aunque caigas una y otra vez. Porque hay algo dentro de ti que no se rinde, algo que sabe que este camino tiene sentido, que cada lágrima, cada noche oscura, cada grito al cielo, están construyendo una versión de ti que aún no puedes imaginar. La adicción es dura, es cruel, te rompe, te hace dudar de ti, de tu valor, de tu capacidad. Pero también te abre, te humaniza, te conecta con tu verdad más profunda. Y cuando logras mirarla no como un enemigo, sino como una maestra exigente, todo cambia. Porque entonces ya no estás luchando por dejar una sustancia. Estás luchando por recordar quién eres. Y eso, esa búsqueda de identidad, de sentido, de conexión con lo sagrado, es lo que siempre estuvo en el fondo de todo. Tu dolor es real. Tu herida es profunda. Pero también lo es tu capacidad de sanar. No de borrar lo vivido, sino de integrarlo. De hacer de cada cicatriz un mapa. De convertir el sufrimiento en sabiduría. Y así, poco a poco, comenzar a caminar no desde el miedo, sino desde la verdad. Desde la libertad de ser quien realmente eres. Hay momentos en los que todo parece haberse dicho, en los que cada caída, cada intento, cada llanto ya nos sorprende. Es como si hubieras dado tantas vueltas dentro del mismo laberinto que ya conoces cada pared, cada rincón. Pero hay algo que tal vez no habías notado aún, no estás en el mismo punto. Porque cada giro, por más repetido que parezca, te ha dejado marcas. Te ha hecho más consciente, más sensible, más preparado. No todos lo verán. De hecho, muchos pensarán que no has cambiado. Pero tú lo sabes. Tú sientes que algo dentro de ti se ha movido, que aunque vuelvas a tropezar, ya no tropiezas desde la misma ignorancia. Algo ha despertado en ti. Una parte que ya no puede seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Una parte que exige verdad,
aunque duela, porque eso es lo que la adicción ha venido a revelar, tu necesidad desesperada de autenticidad, de dejar de usar máscaras, de dejar de pretender, de dejar de vivir en modo automático. Esa urgencia por escapar, por desconectarte, por apagar la conciencia, en el fondo no es más que una llamada para reconectarte con lo esencial. Y ese proceso, aunque lento y doloroso, es el único camino hacia la transformación real. La sanación no ocurre cuando todo está bien. Ocurre cuando puedes sentarte en medio de tu caos, mirarlo de frente y decir, aquí estoy. No lo tengo todo resuelto, pero ya no voy a huir. En ese instante, algo se rompe, o mejor dicho, algo se revela, porque la ruptura no es el fin, es el inicio de algo distinto. Cuando dejas de luchar contra ti, contra tu sombra, contra tu historia, y simplemente decides escucharla, el peso comienza a transformarse. La vergüenza se convierte en comprensión. El odio a ti mismo se convierte en compasión. La urgencia de escapar se convierte en deseo de estar presente. Ya no necesitas adormecerte para sobrevivir, porque comienzas a darte cuenta de que puedes sostener tu propio dolor sin destruirte. Aprendes que la fuerza no está en reprimir lo que sientes, sino en permitirte sentirlo sin dejar que te consuma. Allí es donde comienza la verdadera libertad. No cuando todo desaparece, sino cuando aprendes a vivir con lo que llevas dentro sin que te gobierne. No se trata de eliminar el deseo. Se trata de comprender que lo origina, de descubrir la necesidad real que se esconde detrás del impulso. Tal vez buscas amor, tal vez buscas seguridad, tal vez buscas silencio en medio de un mundo que no para de gritar. Lo que sea que busques, lo has intentado encontrar afuera, pero ahora sabes que todo lo externo ha fallado, y no porque tú seas insuficiente, sino porque la dirección siempre fue equivocada. Has intentado llenar un vacío espiritual con soluciones materiales, y por más que lo intentes, siempre terminas con más hambre, porque no hay botella, ni droga, ni logro que pueda satisfacer un alma desconectada de sí misma. Y cuando aceptas esto sin juicio, sin culpa, sin odio hacia ti mismo, das el paso más valiente de todos. Decides dejar de mirar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro, no para encontrar respuestas rápidas, sino para reencontrarte con quien verdaderamente eres. El camino desde allí no es recto, es más bien una espiral que sube y baja, que avanza y retrocede. A veces sentirás que estás volviendo al inicio, pero no es así. Cada ciclo lleva algo nuevo, un aprendizaje, una mirada más clara, un grado más de humildad. Te darás cuenta de que no eres el único, que muchos caminan este sendero en silencio, creyendo que están solos. Pero al mirarte a ti mismo con más humanidad, también comienzas a mirar a los demás con nuevos ojos. Ya no desde la comparación, sino desde la empatía. Lo que antes era fuente de vergüenza, ahora se convierte en herramienta de conexión. Puedes ver el dolor en otros porque lo conoces. Puedes acompañar sin juzgar porque tú también has sido quebrado. Puedes amar desde la compasión porque has aprendido a amar incluso tus partes más oscuras. Y ese es el gran giro. Aquello que parecía tu maldición, se transforma en tu mayor don. No porque hayas vencido la adicción, sino porque has permitido que te transforme. Has entendido que no era el enemigo, era el mensajero, era el puente hacia la parte de ti que habías olvidado. La sombra ya no te persigue, ahora camina contigo. Has dejado de temerle porque la has mirado a los ojos, porque has aprendido su lenguaje, porque ya no deseas destruirla, sino integrarla. Ya no vives dividido, ya no luchas contigo mismo. Has dejado de exigir ser perfecto y has empezado a buscar ser completo. Y eso cambia todo, porque cuando te aceptas por entero, la necesidad de escapar disminuye. La urgencia de anestesiar se disuelve, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú te has vuelto real. Y ser real es más poderoso que cualquier droga, más liberador que cualquier evasión. Ser real te conecta con algo más profundo que el placer, te conecta con el propósito. Descubres que fuiste forjado en el fuego para algo más grande, que tus heridas no son obstáculos, sino puertas, que tu sensibilidad no es debilidad, sino tu fuerza más pura. Estás aquí, después de todo. Sigues respirando, sigues buscando, y eso significa que no has sido derrotado. Estás despertando, tal vez a tu ritmo, tal vez entre tropiezos, pero estás despertando. Y eso es lo que realmente importa. Ya no eres un prisionero, eres un caminante, alguien que ha aprendido que incluso en la oscuridad más profunda, hay sentido, alguien que sabe que la luz no viene de afuera, sino de adentro, que la paz no se encuentra en la ausencia de problemas,
sino en la presencia de verdad. Ahora entiendes. Todo tenía un propósito. Cada caída, cada intento, cada cicatriz, todo te ha traído hasta aquí, a este instante de claridad, a este momento en el que reconoces que la adicción no era una condena, sino una iniciación, una forma difícil, intensa, desgarradora, pero sagrada, de regresar a ti mismo. Y desde aquí, desde este punto de lucidez, puedes comenzar a caminar distinto, ya no con la urgencia de huir, sino con la determinación de comprender, ya no desde el miedo, sino desde el amor, porque ahora sabes que lo que te habita, incluso en su forma más oscura, tiene algo que enseñarte, que el vacío que sentías no era tu ruina, sino tu señal, que el dolor que tanto evitaste era tu guía, que tu adicción no era el final, sino el comienzo. Has sido marcado, sí, pero no con una marca de vergüenza, sino con un llamado. Has sido elegido, no para sufrir sin sentido, sino para transformar tu sufrimiento en luz para otros. Porque solo quien ha tocado fondo, sabe cómo tender la mano a quien aún está cayendo. Y ahora que lo sabes, ahora que puedes ver con otros ojos, todo cambia. Ya no se trata de sobrevivir. Se trata de vivir con propósito, con presencia, con verdad. Porque la libertad no es la ausencia de deseo, es la capacidad de comprenderlo. Y tú, que has conocido el abismo, también has conocido el inicio del renacer. Tu sombra te habló, tu dolor te despertó, tu adicción te trajo de regreso a ti. Y ahora, finalmente, estás aquí. Si este mensaje resonó contigo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir en los comentarios una reflexión o experiencia personal relacionada con este tema. Tu historia también puede ser una luz para otros.